Y le damos la bienvenida esta tarde aquí a los periodistas, al senador Mancera, con quien platicamos más temprano y cuya entrevista transmitiremos íntegra más adelante, pero le damos la bienvenida al senador Mancera después de lo que el comité organizador del proceso interno ha informado de que solamente 4 de los 12 pasan a la siguiente ronda, pero usted, doctor, tenía ya casi 200,000 firmas. ¿Por qué no pasó? Me da mucho gusto saludarte, Álvaro, saludar a Alejandro. Pues miren, la historia está poco más o menos en el siguiente tenor. El día de hoy, la convocatoria para dar a conocer el resultado de esta etapa del frente se citó para las 17 horas. Exactamente a las 16:49 enviaron un correo electrónico que decía correo de notificación, y en ese correo electrónico venía un escrito en donde se hacía toda una narrativa, y en uno de los puntos, digamos en el punto 11, dice: de los registros de recolección de simpatía se advierte que las y los ciudadanos, da varios nombres y hablo por mí, me menciona a mí, dice: no cumplen con los requisitos para la recolección correspondiente a 150,000 simpatías validadas. Al menos 17 entidades en un rango de 1,000 a 20,000, con ciudadanos que cuenten con credencial para votar con fotografía vigente, emitida por el Instituto Nacional Electoral, y que a la fecha de la emisión de la invitación no sean militantes de fuerzas políticas distintas a las convocantes, ni tengan nexos evidentes con las campañas de otras fuerzas políticas llevadas a cabo en procesos electorales celebrados en los últimos 3 años, realicen funciones de difusión de cualquier tipo de propaganda o laboren en gobiernos emanados de otras fuerzas políticas distintas a las convocantes. Ese es el criterio, ese es el motivo por el cual están descalificando firmas que tenemos ahí. Me dan un ejemplo que es el que dicen que tengo 7,000 firmas que son de un padrón de otros partidos políticos. No sé de qué otros partidos políticos, no sé de dónde pudieron determinar que así lo son en el tiempo en el que lo hicieron, no sé cómo escogieron esas credenciales o esas participaciones, no desconozco absolutamente todo. Y hay otro caso que a ustedes les va a quedar muy claro. En el momento que tú haces la participación, te pide que escribas la clave de lector. Una vez que la terminas de teclear, la plataforma te pasa al siguiente rubro. El siguiente rubro lo culminas y después te dice: registro culminado, felicidades, tu voto ha quedado registrado. Así. Bueno, ahora nos dicen que hay más o menos unas 20,000 o más firmas que no teclearon correctamente la clave de lector. Entonces yo me pregunto, ¿por qué la plataforma validó y ahora ya no valen? ¿Cuál fue el defecto? Es decir, yo estoy inconforme con esto que se me notificó. No voy a afectar el proyecto porque yo confío en que pues algún día se pueda construir un proyecto de gobierno de coalición en este país, en alguna época, pero sí estoy inconforme con la determinación que ha tomado este comité. Doctor, en los términos que expuso. Le habla Alejandro Páez. Sí, Alejandro. Esto plantea que son decenas de miles de firmas, considerando al resto de los precandidatos o al resto de los aspirantes, decenas de miles de firmas que habrían sido eliminadas para permitir que nada más 4 individuos llegaran a la siguiente etapa, porque estamos hablando de decenas de miles de firmas eliminadas. Sí, es correcto. Al menos solo del dato que me dan de que puedan estar en padrones de otros partidos, desconozco cómo,
O sea, yo no sé si alguien que hoy ya tiene simpatía por el PRD estuvo en un padrón de algún otro partido, el que fuere. No sé cómo lo determinaron, pero me dijeron que en ese caso solamente hay más de 60,000 o 70,000 firmas. ¿Se puede hablar ya a estas alturas, senador Mancera, de un proceso viciado? Mira, como se los he dicho, Álvaro, y como hoy lo reitero, yo lo que menos quiero es afectar al proceso, pero lo que sí te puedo decir es que es un proceso que a mí no me deja satisfecho en la interpretación de quienes lo están operando. No me deja satisfecho tampoco en la idea de la construcción de un andamiaje político para el país. No estamos aquí en un examen para ver quién dibuja mejor o a ver quién hace los números más exactos. Estamos en la conformación de un proyecto político. Y no puede ser que a miles de personas que estuvieron formadas, que estuvieron participando, que estuvieron trasladándose, que estuvieron hoy, yo salga y les diga, pues saben que no sirvió su participación. Es un poco lo que hoy me hace mostrar la inconformidad sin el ánimo de afectar el proyecto. Doctor, me gustaría mucho, por último de mi parte, que usted nos explicara parte de su tuit, una parte donde usted dice 15 minutos de la hora marcada para anunciar la continuación de la siguiente etapa nos excluyen a continuar. Esa es una parte de su primer tuit. En el segundo usted habla, desconozco en qué esfera de poder se tomó la decisión. Es decir, si se trataba de una elección, pues no hay esfera que pueda decidir quién se queda y quién se va, ¿o sí? Mira, es que un poco a lo que me refiero es, tú tienes una empresa privada que te puede decir, oye, fíjate que aquí te crearon mal, pero aparte de la empresa privada, tú tienes a representantes de las fuerzas políticas. Y los representantes de esas fuerzas políticas pueden decir perfectamente, oye, querido amigo, tú nos proporcionaste una plataforma que validó los ingresos, no me puedes venir a decir ahora que ellos se equivocaron. Tú la diseñaste mal. Pues hubieras marcado de inmediato un foul, un rechazo. O contra qué las confrontaron después como para poder decir está mal tecleado, ¿no? Eso es otra esfera diferente. Ya no es la compañía privada, ya son representantes de los partidos. Y hay una más que es, pues, el pleno del propio comité. Entonces, el pleno del propio comité lo que me parece que debería de haber valorado es, a ver, hay miles de personas que han participado, hay miles de personas que están involucradas en esto, hay las constancias. ¿Van a revisar 2 millones? ¿De verdad revisaron 2 millones? 2 millones en menos de 24 horas, ¿de verdad? Eso es un poco lo que yo digo, donde se puede causar el daño, ¿no? Sí, justamente es un asunto tiene que ver con la certeza, que es un principio rector de la actividad electoral, independientemente se trata de elecciones constitucionales o de elecciones internas. Senador, el asunto de la certeza, si no hay certeza, pues no hay nada. Sí, esa es una realidad y bueno, pues aquí me parece que sí hay una afectación a esta parte jurídica que viene a luz de la certeza y certidumbre. Que en todos mis escritos, yo presenté 4 escritos durante el trayecto de este proceso, les dije, se está afectando la equidad, la certeza, la certidumbre del proceso. Cada uno de esos escritos se los fui diciendo. O sea, no me pueden decir que esto es nuevo, que estoy diciendo que hay inconformidad con la plataforma. Una última cosa, queda ahora sí que el PRIAN, 2 del PAN y 2 del PRI, y al PRD, a los aspirantes del PRD, los cepillan. Ahora sí ya es el PRIAN. Pues mira, valoraciones que puntualmente estás haciendo y que se debieron de evitar.
que puntualmente estás haciendo algo. Pues muchísimas gracias, doctor, nuevamente, y les recuerdo al auditorio que vamos a transmitir un poco más adelante ya la entrevista íntegra que tuvimos hoy temprano con el senador Miguel Ángel Mancera. Gracias, doctor Mancera. Muchas gracias, muy amables, un fuerte abrazo. Gracias, hasta luego, senador. Doctor Mancera, le agradecemos que nos permita estar aquí, pues en esta que es su casa de los últimos 5 años, para conversar sobre lo que ha sucedido en los últimos pocos días con la oposición y el proceso que se da, que usted ya tiene las firmas suficientes para pasar a una siguiente etapa en esta, que es la interna de la oposición, una interna inédita, con 3 partidos políticos compitiendo o aportando candidatos para competir por la gran candidatura presidencial, la de 2024. Gracias por abrirnos las puertas. Gracias a ustedes, muy bienvenidos. Muchas gracias. Gracias. Van a pasar solamente 3 a la siguiente etapa, 3 de los 12 aspirantes a la candidatura presidencial. ¿Usted tiene las firmas ya? 150,000 por lo menos. Sí. ¿Y cómo las obtuvo? Porque no se ve, por lo menos yo no he visto que haya andado solicitándolas en la calle. ¿Cómo le hizo? Pues no solo en la calle, sino en varios estados. ¿Sí? Sí. Tenemos ahí las fotografías, las constancias, en diversos estados, con dirigencias, con asociaciones, con agrupaciones. En los últimos que estuvimos en Nuevo León, estuvimos en Puebla, fuimos hasta Huejotzingo en Puebla, estuvimos en Oaxaca, estuve en Baja California, estuve en Quintana Roo, a lo mejor no viste eso, querido Álvaro, pero no, por ahí es. ¿Cuántas juntó? Si necesitas, te documentamos con mucho gusto. El número que tengo reportado hasta el día de ayer rebasa las 190,000. Oye, buen número. No es un número fuerte. Era necesario porque uno de los requisitos es que cuando menos hubiese 1,000 en cada una de las entidades hasta llegar a 17 para que la representación pudiera ser nacional, un poco compartiendo la regla que tiene que ver con las candidaturas independientes. Y de ahí, si rebasabas 20,000 en alguna entidad, pues eso no te contaba. Entonces rebasamos 20,000 en Ciudad de México y en Estado de México, pero eso no te contaba para las 150, sino tenías que complementar con otras. Y ayer logramos que en las 32 entidades se tuviera el mínimo de 1,000 y que tuviéramos la suficiencia más o menos con un rebase de otros 20,000, digamos fuera de lo que ya son las 190. ¿Usted está contento con el proceso? ¿Le parece justo? ¿Le parece equitativo? ¿Está a gusto? Mira, no es un proceso que yo aplaudiría de principio a fin. ¿Por qué? Porque presenté varios escritos de inconformidad, porque no me gustó que fuera tanta la exigencia tecnológica, porque al llegar, por ejemplo, a Oaxaca tuvimos muchos problemas. Hubo un momento en que yo creo que se hubiera dado un punto de quiebre. El punto de quiebre hubiera estado en que nosotros le hubiéramos exigido, por ejemplo, a la gente de ahí y le hubiéramos dicho, ahí tienes que hacer todo ese procedimiento y es la única forma que hay. Hubiera sido imposible. ¿No hay internet? No hay internet. No, además de que no hay internet, Álvaro, pedían accesos tecnológicos que no todo el mundo tiene. O sea, que tuviera 2 no sé qué píxeles, explicaciones que yo la verdad las desconozco si me las platicas así de manera directa, ¿no? Porque llegó, por ejemplo, un día una instrucción y dice, es necesario que se le dé 2 veces al caché y que el caché se revise y que los... Pues yo me quedé igual, la verdad es que no sabía exactamente a qué se refería. Ese punto de quiebre lo corrigieron en el momento que dijeron, ok, los que están como promotores pueden capturar en sus aparatos la información
y después pueden subirla por la clave que tiene. A la plataforma. A la plataforma. Y eso fue, me parece, lo que permitió que se avanzara. Si eso no se hubiera hecho, no se hubiera podido. Ahora, yo, ¿por qué digo que no me satisface en su totalidad? Porque hubo mucha gente que hubiera querido participar que no pudo participar. ¿Cómo quiénes, doctor? Pues, o sea, gente que te decía, no hay manera. Además, llega un momento en que te puedes hasta sentir como mal porque pues sacan su equipo de celular y a veces son celulares muy básicos. Es el momento que tú le dices, y una foto, y un selfie, y uno, no. Entonces, bueno, pues ahí lo que buscabas es que la gente que estaba como promotora ayudara, pudiera tener apoyo. Ahora, la verdad, nosotros no traíamos, digamos, gran apoyo económico. Hubo un momento en que sí me preocupé mucho porque pues traíamos algo así como 15, 16 mil firmas y se veía complicado, se veía difícil. O sea, ya cuando vas al territorio por ellas, pues claro, se forman, están las personas y de repente cuentas 100 y dices, espérame, pues se necesitan muchos miles más. Pero la reflexión es un poco como cuando como cuando escalas la montaña. A veces no te das cuenta que traes tanto equipo de seguridad y que te puedes soltar y dices, no me quiero soltar porque me voy a caer. Aquí también, pero lo que no te das cuenta es que traes a los promotores en toda la República y que eso estaba alimentando. Por ejemplo, tuvimos una participación muy buena en Hidalgo, tuvimos una participación muy buena en Tamaulipas, que fue muy, muy abundante. Tuvimos en Chihuahua, que la verdad ahí se me complicó más. Estuvimos solo un par de veces en Chihuahua. Tengo muy buenos amigos porque yo fui profesor de posgrado de varios de los que andan por ahí, y eso me ayudó mucho. Así fue. Pero no es un proceso que yo diría, así debían de ser todos. No, hasta este momento, Sí. Todavía se los digo. Una de los planteamientos más promovidos, al menos de los partidos y de las asociaciones, pues muchas vinculadas con Claudio X González y que llaman sociedad civil, era la idea de impulsar candidaturas ciudadanas. Sí. Al final no quedó, digamos, una candidatura necesariamente ciudadana. Usted es un hombre de estructuras partidistas y así ha tenido, digamos, su carrera. Ha sido como la de muchos, incluyendo Xóchitl Gálvez, que realmente ha tenido una carrera de servidora pública por el Partido Acción Nacional. ¿No siente frustración porque esa promesa ni siquiera hubo el intento por llevarla a cabo? Mira, yo la verdad creo que la convocatoria se hizo, eso fue lo que yo escuché, que se estaba reiterando. Buscaron estar en la candidatura personas que nunca han estado en la política, entendiendo eso por candidatura ciudadana. Yo siempre lo que estaba reflexionando es cualquier persona que quiera participar en un esquema de acceso al servicio público tiene que pasar por un partido político, por algún partido político, porque hoy el sistema jurídico mexicano, para que tú llegues a un esquema de servicio público necesitas estar en un partido político o bien en una candidatura independiente. Son las únicas dos maneras que hay. Entonces, al final, cualquiera de esas candidaturas que lleguen en un esquema ciudadano, pues terminan siendo identificadas por una fuerza política y van a ser identificadas por el frente. El frente se constituye con un esquema jurídico en donde la propia ley te dice que no tiene fines políticos un frente. Su finalidad no debe ser política. Pues difícil, ¿no? Digamos en la raíz, pero así está. Entonces, pues no se avanzó más porque el propio método es un método que al final necesita tener alguna empatía con la estructura política, con la estructura partidaria, para que pueda funcionar.
Porque no estás hablando de la elección presidencial, estás hablando de un método de simpatías, como se denominó aquí. Y pues donde se vieron mucho más potentes, pues se vio más potente el PRI, se ve más potente el PAN de repente. Pues sí, claro, tuvieron números muy importantes. Nosotros íbamos llegando barridos, la verdad, o sea, al final terminamos con ese margen, pero yo no traigo 300,000 simpatías como algunas otras candidatas, o 400,000 o 500,000, no sé cuántas van a parar. No lo tenemos así, pero bueno, se cumplió con el requisito. El tema de la candidatura ciudadana, y yo les he dicho 1500 veces, es solo hay que aclararle siempre a las personas que tienen que estar con los partidos políticos. Porque pareciera que al final lo que decían es solos, yo quiero estar siempre solo y no quiero que ningún partido político esté cerca de mí. No hay manera, en ninguno de los esquemas, ¿no? ¿Por qué participar en un proceso que está arreglado de antemano? Va a ganar Xóchitl Gálvez. Difícilmente usted va a llegar inclusive a los 3 definidos. ¿Por qué participar en algo que está manipulado? Dice Jorge Luis Preciado, es un proceso fraudulento. ¿Para qué? ¿Para negociar una diputación? A ver, mira, yo creo que ahorita tienes 2 lados. Tienes 2 lados en donde en un lado está corriendo la candidatura que se ha denominado como oficialista, que a mí no me gusta denominarlo así, pero pues yo veo, hay 2 contiendas. En esa contienda oficialista se dice exactamente lo mismo. Entonces, pues habría que preguntarle a todos los que están ahí, ¿y para qué participan? No, pues se lo pregunto a usted, porque usted es... No, bueno, pues yo te estoy llevando a la reflexión que voy a llegar a mi conclusión. Entonces, cuando le preguntaras o le preguntarías allá, yo creo que te contestarían lo mismo que te voy a contestar. Si crees que puede haber un proyecto, participa. Si no crees que puede haber un proyecto, no participa. Yo no creo que aquí se esté construyendo una persona o una personalidad. Yo lo que creo, y la convocatoria a la que he escuchado, es que se esté construyendo un proyecto. Mi convicción desde hace ya algún tiempo es que México está listo y está con la oportunidad de poder ir hacia un gobierno de coalición. Estoy convencido que el gobierno de coalición es algo que México tiene que vivir y que tiene que experimentar. En esa línea de trabajo, el gobierno de coalición tiene una gran diferencia con lo que hoy se vive, que no hay un cambio de régimen. Por más que se diga desde el aspecto político que hay un cambio de régimen, el cambio de régimen es pasar del presidencialismo a otra cosa. Hoy sigue habiendo un presidencialismo. La manera de cambiar hacia una figura diferente fue lo que trabajaron en el año 2000, ustedes lo deben recordar muy bien, en aquella reunión que tuvieron en el Museo de Antropología, en donde se habló de la Fiscalía Independiente, donde se habló de la consulta pública, donde se habló que la Ciudad de México debía ser una entidad federativa y donde se habló del gobierno de coalición. Estás hablando del año 2000 y es hasta 2014 que se hace la reforma constitucional. Hoy se ha dicho que el eje de este proyecto será el gobierno de coalición. Y no cerramos los ojos. Pues yo veo que ahora hay una preferencia volcada por Xóchitl, y si eso se mantiene, pues Xóchitl será la candidata. Y qué bueno. Y este es un proceso que debe de partir del principio de que cada quien compita con lo que pueda y hasta donde puedas convencer a la ciudadanía, ¿no? También nos habían dicho, pues si no vas a conseguir las firmas, oye, si el PRD está apoyando al otro candidato y no a ti, bueno, pues ahí vamos avanzando y hasta donde dé. Pero lo que sí me interesa es que se siga hablando de gobierno de coalición. Eso sí me interesa mucho. Doctor, usted ha tenido un tránsito en los últimos años, un tránsito complicado, digamos, e incluso en términos ideológicos. Usted llega por el Partido de Acción Nacional al Senado de la República, es el último alcalde del PRD en la Ciudad de México.
aun cuando usted llegó independiente, y esa es una historia ya conocida, pues sus filias estaban con el PRD. No es usted la única carrera que transita así, o sea, hay dentro del frente, pues las carreras van moviéndose ideológicamente. El tema es que el frente, es una gran ensalada ideológica que si la voltea uno a ver, depende de qué lado la veas y a qué horas del día, pues tiene un torno azul o rojo o amarillo, o no acabas de definir qué es aquello. Y pasa por cosas muy puntuales, eso, digamos, no, lo resolvemos en el camino, no, pasa por definiciones de país. Hay una decisión de país en este momento, hay polos, como usted los plantea, muy claros. Yo le pregunto, por ejemplo, ¿qué piensa usted de los libros de texto? ¿Usted diría, saquen esos libros de texto? Usted ha sido gobernante de la ciudad. Si estuviera en este momento, usted diría, a ver, esos libros de texto son comunistas, sáquenlos. O diría, vamos a educar con ellos. Yo no soy de la idea de que se debe decir que son comunistas. O sea, eso no me parece que sea así. Yo no lo veo así. Yo veo en el tema ahora de los libros de texto, y lo acabo de decir hoy en la mañana, que debe de revisarse, sí se debe de revisar. Que tienen errores, sí tienen errores. Que se debe de abrir la información de las consultas que se dice que se hicieron, también. Que los expertos están hablando y las expertas están hablando también, que se escucha. Creo que México debiera de ir hacia un estadio de educación para la línea básica distinta. Siempre se ha buscado, y creo que en muchos gobiernos hemos buscado, por ejemplo, que los niños tengan tablets, y para nadie es un secreto que los niños y niñas que están yendo a escuelas privadas, ya todas las tareas las hacen en una tablet, y todos sus materiales y todo lo que les dicen los profesores están en una tablet, y no hemos podido nosotros alcanzar ese despegue. Ese es un poco lo que sí me afecta. Yo, este debate de los libros de texto, veo que hay dos enfrentamientos que se van a seguir dando. Uno que va a ser el político, porque se va a aprovechar para hacer política, y dos, el jurídico. Y el jurídico no se ha subsanado. El juez de distrito que concedió la suspensión definitiva dijo muy claro, no estamos impidiendo que se entreguen los libros, pero sí estamos diciendo que no se entreguen aquellos donde no se haya cumplido con el requisito de consulta a los estados y consulta a los expertos. Nada más. Entonces, yo lo que veo es, pues, complace la parte jurídica, porque tampoco soy de la idea de lo que muchos dicen, que todos los jueces, todo lo que hacen está mal, porque pues entonces ya no hay Estado de Derecho. En la parte ideológica, en este transcurso de la política, como bien señalas, yo cuando competimos en la jefatura de gobierno, estaba en la suma de PT, de Movimiento Ciudadano y de PRD, y prácticamente el movimiento de Morena, porque no estaba esa decisión como partido, sino era un movimiento en ese tiempo como agrupación política. Y cuando terminamos y conformamos esa alianza con el Movimiento Ciudadano, con el PAN y con el PRD, hubo un enroque que tuvimos que hacer en las pluris. El enroque de las pluris fue por género, y el enroque de las pluris fue Xóchitl se quedó en el PRD y yo tuve que ir en el PAN. Pero fue un enroque, porque inmediatamente que llegamos aquí, Xóchitl se fue al PAN y yo me quedé en el PRD. Ahora, esa parte de ideología, fíjate que es bien interesante, porque es la suma. Yo estoy convencido que las coaliciones son sumas de fuerzas para ganar. Y lo que lo podría demostrar es, en el momento que tú a Morena le sumas el verde, a mí no me vas a decir que tienen la misma ideología. O sea, es un enfrentamiento que ha sido permanente. Nosotros luchábamos contra el verde. Ahora el verde está en esta suma. No sé hasta cuánto tiempo. Eso ya la historia lo dirá. El PES, que estaba también en un enfrentamiento, se suma.
Ahora, lo entiendo desde el punto de vista político, sí, porque la alianza, en la ley lo que te dice es que es una suma de fuerzas para postular un candidato y para ganar. Su finalidad es ganar. Ahora, cuando ya ganas, el partido que gana es el que tiene el mando ideológico realmente. Los demás están solamente sumados, porque esa fue la fuerza. Esa es la diferencia que yo veo desde el gobierno de coalición, porque en el gobierno de coalición lo que planteas es una agenda previa, ¿eh? Si gana entonces Xóchitl Gálvez, perdón Álvaro que me atravesé, si gana Xóchitl Gálvez, como es previsible, todo el mundo dice que va a ganar, entonces se van a subordinar al pensamiento del PAN. No. ¿Qué garantiza que no? No, porque, a ver, en ese momento pues ya no estamos en el proyecto. Si aquí estás hablando de gobierno de coalición, el gobierno de coalición debe de cumplir con 2 documentos básicos. El primer documento se llama convenio de coalición, el segundo documento se llama programa de coalición. El programa de coalición debe ser inscrito en el Senado de la República y el Senado lo tiene que aprobar por mayoría. ¿Cómo conformas el programa de coalición? Con la agenda ciudadana. Ahí sí hay una agenda ciudadana. Entonces, quiero poner un ejemplo. Si tú dices, a ver, quien va a encabezar es Xóchitl Gálvez, que ganó. Maravilloso. Su agenda en Nuevo León es que tiene que construir esto y esto. Y su agenda aquí, el compromiso que se hizo es este y este. No puede llegar y cambiarlo. ¿Por qué ella no habla de gobiernos de coalición? No está en su discurso. Es más, creo que nada más usted. En eso te doy toda la razón y les daría toda la razón porque no les conviene. Es algo que a mí me empieza a hacer ruido. No lo he dicho, yo lo he repetido cada vez que he tenido una oportunidad, como ahora que ustedes me dan la oportunidad de expresarme, de decir, esa es la base de esto. Y es que se tiene que conocer, se tiene que saber de qué estamos hablando. Cuando se dice gobierno de coalición, yo he visto algunas contiendas políticas recientes donde dijeron, vamos al gobierno de coalición. Todavía no he visto esos convenios y no he visto esos programas inscritos. Aquí en la Ciudad de México, cuando se hizo la Constitución, yo lo platiqué con don Porfirio Muñoz Ledo, que en paz descanse, él fue uno de los impulsores del gobierno de coalición, porque sabía perfectamente cómo funcionaba el sistema parlamentario. Este no es un sistema parlamentario, pero sí es semiparlamentario, porque hoy la Constitución lo permite. Entonces, cuando tú decretas un gobierno de coalición, ¿qué sucede? Inmediatamente, todos los nombramientos que haga quien esté en la presidencia de la República tienen que ser ratificados por el Senado, no 1 ni 2. A ver, ¿y si no pasa? Es decir, ya es candidata Xóchitl Gálvez, ella avanza con su agenda, porque ella trae su agenda y su agenda es panista, aun cuando ella trae algunas cositas ahí medio progres. ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué va a hacer el PRD? En el momento que no esté planteado el gobierno de coalición, en lo personal, yo estoy fuera de ese proyecto. Si no hay gobierno de coalición, adiós quien gane. Sí. Fuera, totalmente fuera. O sea, lo que nos anima y lo que planteamos y lo que alguna vez vimos con Dante Delgado también, entusiasta del asunto del gobierno de coalición, fue eso. Eso es lo que yo creo que... Diego Valadez lo ha escrito en varios... Tiene un libro también y lo ha planteado así. Entonces, nosotros estamos por sacar la segunda edición de... Pues es un pequeño ensayo con Porrúa, con un reforzamiento del tema de gobierno de coalición. Quizá el gobierno de coalición no se está discutiendo hoy ni siquiera en este proceso denominado Frente Amplio por México, que es finalmente PRI, PAN y PRD, porque no es tampoco una etapa en la que se puedan inclusive formular propuestas, porque iría en contra de la propia legislación vigente. Pero más allá de eso, pienso que tampoco es un tema que le importe a mucha gente. Hablar de régimen presidencial, pues que es el que está vigente, puede tener sentido. Gobierno de coalición, a mucha gente en general le parece algo etéreo, quizá porque tampoco ha habido una deliberación pública amplia desde hace tiempo, ¿no? Pero más allá de eso, volviendo al proceso estrictamente interno, ¿usted cuál es la relación que tiene con Claudio X González? Ninguna. ¿Ninguna? ¿Cuándo fue la más reciente ocasión que platicó con él?
No he platicado con él. ¿Nunca? Alguna vez cuando fui jefe de gobierno. ¿Y en carácter de que él? Él estaba en alguna agrupación de educación o algo así. Sí. Para usted no pasa desapercibido que es un factor de poder. Él crea la coalición Va por México en su propia casa, en su mansión de las Lomas de Chapultepec. Él es el que manda en la coalición Va por México. Sí lo tiene claro, ¿no? Yo respeto tu punto de vista. Para mí hoy está una coalición de partidos y hay un planteamiento de gobierno de coalición. No he platicado con él, no hemos cruzado palabra, no tengo ningún tipo de referente de contacto con él. Correcto. ¿Y qué opina? Porque de eso sí supongo que sabe como político que es y como senador, la relevancia política que tiene en esta coalición de la que usted forma parte. Yo creo que no debería de tener ningún tipo de participación más allá de los partidos. O sea, hoy están los partidos y está la sociedad civil. Para mí ese es el referente. Él dice, la sociedad civil. Bueno, para mí la representación de la sociedad civil tendrá que estar en el momento que estén los planteamientos de la sociedad civil enmarcados. Yo fui, por ejemplo, al Foro de Unidos porque el planteamiento es que había un documento ahí y que ese documento tenía propuestas ciudadanas. Y de hecho nos lo entregaron. Y dijeron, aquí están las propuestas que se han recabado en todo el país. ¿Eso puede formar parte de un gobierno de coalición? Sale. Y fíjate, es algo bien interesante porque a mí me asignaron un tema en ese foro y lo primero que me levanté y dije, yo no voy a hablar del tema que me asignaron, yo voy a hablar de gobierno de coalición. Y les quiero explicar de qué se trata. En el encuentro que hubo aquí en Expo Reforma, ¿no? Así fue. Y yo hablé de eso nada más. Es que a eso me refiero. Ese acto fue organizado por Claudio X González. Allí estaba en primera fila. Y yo no lo vi. En el día que yo estuve ahí, no crucé palabra con él. Seguramente él no llegó cuando yo tuve la participación. Al único que vi, digamos, que iba en esa representación de sociedad civil visible en ese momento que estaba planteado así, fue a Gustavo de Hoyos. Beatriz Pajés, que ahí estaba también. A Beatriz sí la vi, sí la saludé. Doctor, también por el otro lado, pues sí está el tema de Claudio X González, y que sí es un elemento muy pesado. Para empezar, pues está a diario en la mañanera y es parte de un discurso de los dos polos, es parte de la discusión política en esta disputa de dos polos. Pero también, hay que decir, en el discurso de su oposición, la izquierda o el López Obradorismo o este movimiento nacido dentro de Morena, hay muchos cuestionamientos con la calidad de los dirigentes de los partidos que encabeza esta coalición. En particular, pues el papel de Alejandro Moreno Cárdenas, y no es menor la fama que tiene Marco Cortés de haberse apropiado de un partido. El mismo Jesús Zambrano tiene su misma fama, pues, ¿no? No son tan demócratas, digamos, ese es el reclamo. Y además algunos de ellos tienen presiones de señalamientos muy puntuales de corrupción. ¿No es difícil cargar con esa gente, doctor, y permitir que sean ellos los que conduzcan un proceso para ir hacia un gobierno de coalición? Mira, yo creo que hoy, de conformidad con la ley, la única vía para poder llegar a un gobierno de coalición es que previamente haya una contienda electoral. Y hoy, para llegar a una contienda electoral, la única vía son los partidos políticos o las candidaturas independientes. Se ha construido un esquema para poder llegar a una candidatura independiente tan complejo, tan cuesta arriba, que verdaderamente me parece que es casi imposible que subsistan. ¿Lo plantea como un mal necesario? Lo planteo como la única vía. Sí, como la única vía. O sea, eso era un poco lo que discutíamos con la sociedad civil cuando fuimos a Monterrey. En Monterrey se formaron algunos grupos de discusión
y se insistía mucho, es que tiene que haber una candidatura ciudadana y tiene que haber un candidato ciudadano. Y yo les decía, pues sí, está muy bien, o sea, pero ¿cómo puede ser puramente ciudadano? Va a tener que intervenir un partido político en algún momento y va a tener que estar representado. No, eso no nos gusta, es que no puede ser de otra manera. Más necesario. Pues así está hoy diseñado. Si hoy quisiéramos pensar en alguien que no estuviera así, pues o se va a una de las agrupaciones o se va a la otra, o forma su propio movimiento o forma su propio partido. O genera las condiciones como en 2018 hubo con el Bronco, con la candidatura independiente, como Margarita Zavala, con todas las complejidades que eso tiene, con los incentivos para hacer trampas también en el acopio de firmas. Sí, en los dos casos. En los dos casos, o sea, sí, o sea, si esa es la verdad, esa es la arquitectura jurídica que hoy existe para la disputa y para la conquista del poder público, o la vía partidaria o la vía independiente, que hay una posibilidad de que haya un candidato independiente, senador, Eduardo Verástegui, que eventualmente puede constituir, y eso tampoco es una buena noticia para el polo de derecha en el que usted participa, porque al que le quitaría, digamos que votantes, pues es a quienes en la derecha simpatizarían con Eduardo Verástegui y que simpatizan con el Partido Acción Nacional. Pues mira, yo creo que le van a quitar votantes a quienes estén o participando en un lado o camuflajeados en algún otro lado, pero seguramente va a quitarles votantes. Yo no lo dudaría, porque siempre, sobre todo si es algo disruptivo, pues siempre genera atención y siempre va a generar atención. Tendrán que pensar muy bien cuál va a ser el esquema para poder cumplir con los requisitos. Tendrán que pensarlo muy, muy bien. No es sencillo. Yo no lo veo sencillo. Verdaderamente cuando ya estás en el tema no me parece sencillo. Hay muchísimos requisitos que están bien complicados de sobrepasar, pero sí puede ser, se puede presentar. Y sí, ahora sin duda de este lado hay partidos, como bien señalas, de la derecha, y está también el PRD. Entonces, a mí lo que me gustaría es que, volviendo al gobierno de coalición, se construyera una agenda que yo no participaría de una agenda de derecha, o sea, eso que quede claro. O sea, una agenda de derecha no. Aquí estamos hablando de una agenda de desarrollo y de una agenda de lo que la gente esté pidiendo. Si eso no está presente, pues tampoco estamos presentes, porque nosotros tampoco vamos a imponerle a este planteamiento muchos temas por los que sí va a seguir luchando el PRD, no tengo duda, pero que no van a formar parte de la agenda del gobierno de coalición. O sea, quiero decir, puede haber como algunas agendas, ¿no? Sí. Yo lo entiendo así. La agenda del gobierno de coalición, en donde sí, pues, todo el mundo tiene que apoyar, pero no nos van a apoyar en lo que nosotros estamos aquí, por ejemplo, defendiendo hoy en el Senado, que tiene que ver con los temas trans, que tiene que ver con muchas cosas. Bueno, sí, ahí está. Eso lo vamos a seguir impulsando, no tengas duda. Vamos a seguir hablando del salario mínimo, como lo hicimos en su momento, y nos criticaron tanto y nos dijeron que era una locura. Bueno, pues ya se vio que no era tan locura. Ya se vio que no era tan locura también hablar con los chavos como lo hicimos en la Ciudad de México para que tuviéramos una bolsa de trabajo y que ahí los contrataran las empresas. Entonces, esas agendas no se van a soltar. Está bien complicado su tránsito, doctor, hacia lo que viene. Sí. Déjeme decirle, el PAN y el PRI y el PRD han perdido 20 y tantas gubernaturas. Digamos que la mayoría de las encuestas ven al PRD que si salva el registro en 2024 será una proeza, aunque algunos le dan 1, otros le dan hasta 1.5. O 5. ¿O 5? Pues hay alguna encuesta que le da. Anda generoso. Sí, está generoso Álvaro. Bueno, y luego está el tema del PAN, que tampoco ha sido fácil para el PAN, que es la fuerza dominante. Y luego está el tema del PRI, que
es muy probable que se vaya a un cuarto lugar en 2024. Cuarto lugar. Sí. Esa fuerza. Dentro de eso va a quedar el PAN como el partido, el padre de esa alianza, y el otro va a ser Movimiento Ciudadano, que pues bueno, anda más en medio. O sea, la supervivencia de lo que usted defiende hoy en esta entrevista está casi en colapso, dentro de donde usted está. Sí, ¿no? Está pensando o ha pensado en algún momento que puede ser posible que usted diga, no me representan, no puedo seguir en eso, perdónenme, voy a buscar otra puerta. Hemos tenido algunas diferencias, hemos tenido choques, sin duda. Uno que fue muy claro fue cuando yo, contra todo lo que estaban diciendo, voté porque se le diera más plazo a la Fuerza Armada. Y ahí fue un choque muy fuerte. Me tildaron de varias cosas desde la propia dirigencia nacional. Y me decían, es que salte de ese partido. Le dije, que es que yo no estoy en ningún partido, porque no estoy afiliado, pero estoy defendiendo al PRD. Y quiero seguir defendiendo a esa militancia, porque sé que no toda la militancia piensa igual que como se han dado las voces o las manifestaciones. Sin embargo, después hemos platicado otra vez, y yo todavía creo, y quiero insistir también con la dirigencia nacional, en que en algún momento dado el PRD tiene que ir solo a muchas de las contiendas. Yo he ido, ejemplos, Tabasco, pero en lugares específicos donde quieren ir solos y donde hay muy buenas candidaturas. En el momento que llegas con la alianza, se diluyen, porque o es por género, o es por potencias, o es por esto, o es porque le toca el siglado, o por lo que quieras, se acabó. Entonces la gente se desmotiva. A todos les fue mal con la alianza. Sí. A todos. Pero a los partidos pequeños les sucede algo que ustedes conocen muy bien, que es el llamado efecto popote. Y el efecto popote es lo que le ha pasado al Verde y es lo que le ha pasado al PT. Se van haciendo pequeñitos, 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 y el otro partido va creciendo. Por eso querían hacer la transferencia de votos, y por eso querían decir, tú tienes tu 5% garantizado, o es más, te vamos a dar un 8%, hermano. Lo que pasó en el Estado de México. Lo que pasó en el Estado de México. El Verde y el PT. Esa fue una garantía. Y tú le das esa garantía, pues entonces vamos juntos, no hay bronca. Y felices porque pues, tenemos hasta más. Claro, acá no se ha podido, no se puede, y se tendrá que repensar muy bien. Porque una vez más, en esta alianza no tengo duda que va a haber una reducción de porcentaje. Te va a volver a comer porcentaje. ¿Les va a dar tiempo, doctor, para repensar la participación del PRD en esto? Porque el panorama no está fácil. No veo yo que se esté repensando. No se está repensando. Sí veo en los estados, en diferentes estados donde hemos estado platicando, mucho más con este ejercicio que se tuvo que platicar, que la gente dice, ¿y por qué no solos? ¿Y por qué no entalados solos? ¿Y por qué aquí no solos? Lo dicen en el PAN, lo dicen... El PAN también, lo dice. En el PRI. En el PRI mismo. ¿Existe la posibilidad de que haya una recomposición de la coalición y que, digamos, pueda eventualmente romperse, a lo mejor en los mejores términos? El PRI dice, ¿saben qué? Yo mejor me voy solo, postulo mi candidato o mi candidata en 2024 y eventualmente pueda haber reactivarse aquella coalición del 2018, Partido Movimiento Ciudadano, PAN, PRD. Miren, va a haber algo bien interesante que lo he platicado en corto, nunca lo he dicho en público, pero ahorita pues la provocación te lleva a eso. Y va en este sentido. En el método que se ha planteado, es un método en donde vas a llegar a 3, como bien decía Álvaro. Llegas a esos 3 y esos 3 van a ir de frente a una elección, a una contienda o a una participación ciudadana, como quiere el INE que se diga, para que no se utilicen términos electorales, en donde la gente va a ir a mostrar sus simpatías, ¿no? Traducción voto, a las urnas. Sí, el 3 de septiembre. Ahora nada más la reflexión es, ¿quién podrá hacer la movilización?
porque para que tú tengas una elección exitosa tiene que haber movilización, como quieras que sea. ¿Quién tiene el mayor expertise en la movilización? ¿Quién tiene más personas? ¿Quién afilió mucho más en este proceso? Ahí va a ser una fuerza que puede hacer un giro, Cuidado. Porque una cosa es que ahorita digas, aquí tenemos 400 y tengo 500. Sí, llévalas a votar. Exacto. Esas 500,000 llévalos a votar. Exacto. Entonces, ahí puede ser que cambie. Y eso puede provocar un disgusto. Vamos a ver, todavía esa es una apuesta que viene. Por eso me están diciendo, es que ya está cantado así. Sí está cantado así, pero vamos a ver qué pasa. Es muy importante lo que dice, senador, porque, en efecto, quizá en previsión de eso también va a valer el 50% la consulta del 3 de septiembre y 50% la encuesta que ese mismo día se va a levantar y ese mismo día se va a anunciar. En un escenario así, lo que está configurado como una victoria inevitable, fatal, que es la de Xóchitl Gálvez, ¿puede no materializarse? Podría no materializarse en esos términos que hoy se está viendo, porque tendría que estar esta efervescencia realmente en la calle para que la gente salga a participar. A veces las personas, cuando ya estás en la casa, dices, bueno, ¿ya para qué voy? Pues si ya dijeron que ya va a ganar. Darla por hecho. Si no alguien, oiga, vamos, porque tiene que participar. No, vamos. Esa es la movilización. No es que los lleves a fuerza, no es tanto como un acarreo. No. Ir a tocar, oye, claro, participa. Eso es lo que hacen los partidos en el mundo. Y en eso ahí hay un partido que tiene más expertise. El PRI. Que es el PRI. Nada más que el PRI tiene un problema. No tiene candidatos de arrastre, o tiene 2 aspirantes, muy probablemente llegue con Beatriz Paredes. Escogerán. Yo hoy si hicieran una apuesta, y ¿qué apostamos? Yo apostaría por estrategia que el PRI va a decir, voy con 1, porque si voy con 2 me divido el voto. Enrique de la Madrid puede ser quizá quien tiene mayor... Quien ellos elijan, a lo mejor, ¿no? Como dices, puede ser Beatriz, puede ser Enrique. Dicen, voy con 1. Tendrán que platicar con el otro y decirle, a ver, por conveniencia estratégica de esta contienda, vamos a dejar a los otros amigos que vayan con 2 para que ellos sí se dividan. Porque hasta ahora lo que yo he visto es que sí quieren ir con 2 en el otro lado. Entonces, si tú llegas a una fórmula en donde estuviera, por ejemplo, Xóchitl, Krill y de la Madrid, el PRI va a tener ventaja en esa participación. ¿Por qué? Porque la otra parte se va a dividir el voto. O sea, tú vas a tener aquí, si tuviéramos a 2 personas del PAN, ¿por quién vas a votar? Pues yo por Xóchitl, yo por Krill, pues ya estás dividido. ¿Y tú? No, los 3 que están van a ir por Enrique. No hay más. Porque ahí va a ser de militancia. Sí. Y va a crujir una vez más. Entonces, si tú llegas al escenario en donde, fíjate que en la parte pública ganó y en la encuesta ganó, ¿y ahora qué le vas a hacer, hermano? Sí. Usted, pues se puede evaluar ahora mismo qué es lo que ha significado la alianza. Y podemos más o menos prever, aunque siempre hay muchas sorpresas y falta mucho tiempo, sí, qué es lo que va a pasar en el 2024, más o menos ahí, digamos. ¿Qué evaluación hace usted? ¿Valió la pena, como lo planteó Claudio X González, sentar a los 3, armar una fuerza? ¿Valió la pena eso, doctor? Mira, a ver, yo tengo muy claro que tenía que haber una alianza, sin hablar del señor Claudio X González. Electoral. Yo creo que tenía que... A ver, si hoy me planteas en el lugar que quieras, en el estado que quieras, de la República Mexicana, pues si del otro lado tienes una alianza, de este lado necesitas otra alianza, hermano, porque si no estás en una desventaja brutal, salvo que tengas, seas un arrastre, ¿no? Como llega a suceder en algunos estados, que dicen, no, yo aquí voy solo. Morena ahorita puede hacer cosas así. Con permiso. Bueno, muy bien, puede ser.
Pero si no, entonces sí tienes que hacer esta coalición. Entonces, para mí esta coalición estaba cantada. Se diseña el método. En la parte del diseño del método hay unas cosas que uno decía, caray, pues como que esto no se tomó muy en cuenta, ¿no? Partes de tecnología, partes de militancias, partes de estructuras. Entonces, sí te lleva a estos escenarios que ahora estamos platicando. ¿Se tenían que dar? Yo creo que sí, porque eso mueve, ¿no? Es como te diría del otro lado. Para mí del otro lado, pues hoy la ex jefa de gobierno lleva mano. Yo lo veo que lleva mano en todo, cómo salen las encuestas, cómo sale esto, cómo sale apoyos. Pero no lo sé. La política, dice Dante, la política no es va haciendo, ¿no? Yo digo, y no es, y se va haciendo, porque también la vas haciendo. Entonces ellos van a ir haciendo esa política día a día, y puede ser que un día cometas un error, y ese error puede ser un punto de quiebre. En algo que digas, en algo que hagas. Todos los días es bien sistemático lo que se tiene que ir haciendo con mucho cuidado. Con el agradecimiento de haber tenido oportunidad de charlar con usted, senador. Marcelo Ebrard es un personaje con el que usted entró en choque y eventualmente él puede ser el candidato de la coalición oficialista. Sí. ¿No lo pone nervioso a usted eso? Pues no, mira, la verdad es que hemos vivido ya de todo, Álvaro. Yo estoy claro que es otro de los fuertes candidatos, de los que están, en el top compitiendo con la ex jefa de gobierno, y lo tengo muy claro, que no es una relación ahora que tengamos de amistad. Hemos tenido contacto institucional acá en el propio Senado de la República, pero pues es algo que simplemente se dará. ¿Y no le pone nervioso Claudia Sheinbaum por pendientes que usted tiene todavía en el gobierno que encabezó? Llevamos 5 años trabajando, llevamos 5 años en lo que yo siempre he dicho: todo lo que quieran investigar, que se investigue, y todo lo que tengan que aclarar, que se aclare. Lo mismo seguiría diciendo, o sea, por el tiempo que siga. Dicen, oye, pero qué bueno, porque ya eso ya pasó, y eso ya se prescribió, y eso. Yo digo, no, a ver, que sigan investigando y que se llegue pues hasta donde tengan que llegar, que lo aclaren. Doctor, muchísimas gracias por la oportunidad de conversar. Gracias por la apertura. Porque además aquí se dijeron cosas de diseño político muy interesantes. Gracias. Muchas gracias. Gracias.